desde el Ministerio de Salud están considerando emitir una alerta por el comportamiento atípico de esta enfermedad chikungunya, que en algunos casos incluso está generando meningoencefalitis, de acuerdo a lo que dijo el doctor Guillermo Sequera. De hecho, nos encontramos aquí precisamente con él para que nos pueda explicar cómo es que se está dando esto y sobre todo los números que registraron y la alerta que esto está generando en la cartera sanitaria. Buenos días, doctor. Así es, buenos días. Bueno, hoy lo que comentaba un poco en la conferencia de prensa era lo que nos llama la atención, lo atípico que está teniendo la alta mortalidad. Hasta ahora tenemos 28 fallecidos, creo que hay 3 o 4 más que se están revisando. Siempre alguna sospecha de fallecidos cae casi por día. 28 es mucho para chikungunya. Clásicamente se dice chikungunya, sí, es aparatosa, dolor articular, la gente se queja, fiebre, pero que no mata mucho. Imagínense, Brasil tuvo una epidemia, tiene una epidemia también importante de chikungunya, pero no tiene ni un muerto hasta ahora. Nosotros llevamos con 28, ¿verdad? Entonces, esto hizo que vengan expertos internacionales, nosotros ya avisando que nos llamaba la atención la gravedad, tanto por los casos de meningoencefalitis graves y los casos de shock que vamos viendo que no se describen en chikungunya. Si ven la literatura sobre el tema de los expertos internacionales sobre esto, no hablan del shock, principalmente el shock que está relacionado con el dengue. Chikungunya no se habla del shock ni la deshidratación. Y nosotros estamos viendo mucho y en casos muy graves, tanto en pequeños, en recién nacidos, como en adultos mayores y ancianos. La visita, creo que hoy es su último día, hoy le presentan al ministro los resultados. Nosotros ayer tuvimos una evaluación con ellos, visitaron varios hospitales del área metropolitana, vieron casos graves, revisaron y se van con esa conclusión. Realmente están viendo una manera atípica de la enfermedad, confirman lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Y bueno, por eso la declaración de alerta, la declaración de alerta tiene un poco el fin de llamar la atención de nuestros médicos, de ofrecerles los algoritmos de manejo ya adecuados, ¿verdad? De ir ajustando también con ellos. Probablemente la semana que viene vamos a tener reuniones con las sociedades de terapia intensiva, con las sociedades de pediatría para discutir un algoritmo único, porque sobre esto, el manejo de este tipo de shock para chikungunya no está escrito en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Vamos a tener que escribirlo acá en Paraguay. Sobre meningoencefalitis, como mostré en el gráfico, históricamente tenemos 10, 12 meningoencefalitis por semana en los registros de todo el sistema de salud. Ahora estamos teniendo 50, 60 por semana, muchísimo. El 80% de ellos explicado por chikungunya. Entonces también estamos viendo casos graves, repito, en los niños muy pequeños y en los ancianos. En el caso de las personas que desarrollan meningoencefalitis, existen posibilidades que en caso de superar la enfermedad queden también con secuelas graves, doctor. Claro. Por un lado, lo primero que se tiende en estos casos es evitar la gravedad, evitar que muera, y luego evitar las secuelas. Las meningoencefalitis pueden dejar un daño neurológico que no se va a notar al principio, pero sí en el niño, con el pasar de los años se pueden ver las secuelas, ¿verdad? En el caso de las personas que fallecieron, las 28, ¿cuántas en total aproximadamente por meningoencefalitis o por estos shocks que mencionaste? En los niños muy pequeños, prácticamente en todos se ha visto señales de meningoencefalitis. Es muy difícil también porque están en estado de shock. En algunos casos ingresan convulsionando, en eso es categórico la meningoencefalitis. Y en adultos ancianos creo que 2 o 3 donde se pudo constatar. Es muy difícil ya en los casos más graves si la meningoencefalitis es lo que causa el cuadro o es el estado de shock, ¿verdad? Es muy difícil ver, pero si vemos la cantidad que tuvimos, más de 50, 60, cuando habitualmente tenemos 10 por semana, es que hay un aumento importante de casos. ¿Cómo las personas pueden darse cuenta de los signos de alerta como para ir al hospital de forma inmediata? Bueno, ustedes recordarán que yo vengo repitiendo los signos de alarma, los sangrados, que sí creo que llama la atención, la gente va, náuseas, vómito, dolor abdominal, también creo que la gente sabe. Y lo que justamente se minimiza son los síntomas relacionados a la meningoencefalitis. ¿Cuáles son? Obviamente convulsionando, la mamá le lleva corriendo o le llevan al familiar que está convulsionando, a convulsiones, ¿verdad? Pero la alteración de la conciencia a veces puede ser leve, puede ser estar somnoliento, mucho sueño, no se despierta. En el caso de los bebés, no tienen fuerza para amamantar, no tienen hambre, no lloran prácticamente. En el caso del anciano, está durmiendo mucho, le pregunto algo, me responde incoherente. Esas son las primeras señales del problema de la meningoencefalitis o de un estado de shock, ¿verdad? Así que cualquiera de estas causas, esa es la señal para llevar a un hospital y que no lleve tan grave como están llegando. Desde el Ministerio de Salud están haciendo también un llamado para que las mujeres que acabaron de dar a luz se queden más tiempo también en los hospitales para el control, doctor. Las mujeres que acabaron de dar a luz y tuvieron chikungunya en esos últimos días. Entonces, una pregunta fundamental en el momento del parto o antes o en la semana del parto. ¿Usted tuvo chikungunya? No sé,
pero tuvo fiebre. Sí, tuve fiebre, me dolieron las articulaciones. Vamos a hacerle nomás el test a esa madre, vamos a confirmar. Si se confirma chikungunya en la madre, puede ser en su periodo del parto, puede ser al día siguiente del parto que tenemos el resultado, ¿verdad? Dejarle 5, 6, 7 días, porque esos son los días donde el bebé se pone grave. Y estamos viendo que las madres le traen desesperadas a sus hijos, que nacen bien, que lucen bien sus primeras 48 horas, pero al cuarto o quinto día están en coma. Y esas horas de la casa hasta el hospital y hasta la reanimación son cruciales para que ese niño no muera. O si vive, que no tenga secuelas. Por eso insistimos en que si la mamá tiene sospecha, que se le haga el test, se quede hasta tener el resultado. Si es positivo, se queda 7 días. Si es negativo, se le envía a la casa. Doctor, en comparación a otros años, ¿cómo es la epidemia el día de hoy? Usted daba un comparativo incluso también. Sí, llama la atención, ¿verdad? Chikungunya tenemos desde el 2015, pero el tamaño que está teniendo esta epidemia es 10 veces más grande de lo más grande que tuvimos chikungunya en aquel momento, ¿verdad? Tuvimos en 2015, 2016, luego de Hanzo 2018 tuvimos muchos casos, pero hoy lo que tenemos es 10 veces más grande y está todavía en crecimiento.